Adelante, Templario. ¿Por qué no crees en la Trinidad? Argumentame un poquito para que luego los hermanos te den respuesta. Hola, sí, buenas noches. Gracias por permitirme subir en su live. Antes que nada, bueno, saludos, respeto, bendiciones para el anfitrión, para todos los que están aquí presentes. Eh, Ay, Dios, está todo. Bueno, yo no creo en la Trinidad. De hecho, fíjate, con tres versículos podríamos derrumbar la Trinidad. Yo siempre digo, Dale, dale. tres versículos derrumban la Trinidad. ¿Cuáles son estos tres versículos que derrumban la Trinidad? No, las personas que creen en la Trinidad mencionan mucho Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, donde se nombran las tres supuestas personas. Pero fíjate cómo se cae ese pensamiento. Vamos al primer texto que destruiría la Trinidad. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que es Elohim dice en su definición Dios supremo, y después al lado de ese Dios supremo en pequeño me dice dioses, jueces, magistrados, todo eso. Tú tendrías que tomarme este Dios, este Elohim, como el Dios supremo, porque si tú me tomas la definición del segundo que dice dioses en minúscula, te conviertes en pluralista. Al convertirte en pluralista, te conviertes en politeísta. Entonces, cuando dice Dios, sabemos que es un solo Dios. Ok, ¿cuál es el segundo Ok, pero versículo vamos por partes, Templario. Vamos por partes. Vamos primero con este versículo que nos estás diciendo, ¿ok? En primer lugar, yo no sé cómo tumba eso la Trinidad, porque en realidad los trinitarios confesamos a un único Dios, no confesamos a tres dioses, ¿ok? Entonces, si tú afirmas que ese texto está hablando de un Dios supremo, nosotros decimos amén, porque nosotros no creemos en tres dioses. La distinción no está en la esencia ni en la divinidad, la distinción está en las Claro. personas. Claro, ¿ok? Entonces, más bien yo sí te voy a hacer una pregunta, ¿no? Pero Justamente, déjame terminar con los dos versículos que destruyen la Trinidad y sí, después me hace la yo te pregunta. voy a ¿Sí dar va? pase, no te preocupes, yo te voy a dejarle los Ok, tres ok, ok, versículos, ok. ¿ok? Vale, vale, vale. Solamente para no salirnos de Génesis, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que Dios es un solo Dios, un Dios supremo. Ahora, te voy a preguntar por qué justamente en ese contexto de Génesis capítulo 1, versículo, el versículo 1 has leído, ¿por qué en el versículo 26 dice Dios, hagamos en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Solamente quiero saber tu opinión con respecto a ese texto y le damos paso a los demás hermanos. Adelante. Bueno, porque estaba hablando con su gloria. Eso te lo dice Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 1 de Ezequiel te dice con quién estaba hablando Dios en ese momento que dijo hagamos. Y de hecho, la Biblia te afirma que en el 27 dice y creó Dios. No dice crearon, dice creó Dios. Entonces, Dios con quién habló en ese hagamos. No habló con dos personas divinas, no, habló con su gloria. Y esa gloria está definida en Ezequiel capítulo 1 y ahí entenderán por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí en Ezequiel 1 está esa imagen y está esa semejanza del hombre. Ahora, déjame dar los dos versículos rapiditos que yo digo que destruyen la Trinidad. Porfa, rápido, rápido. Ok, Bueno, el pero primero, luego, pero lo vas a dar, pero luego los abordamos, ¿vale? En orden. Ya, dale. ok. El primero, como lo acabo de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primero. El segundo, Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese Dios que es sobre todas las cosas y que es Cristo, es el mismo Dios del Génesis 1:1. Listo. Tercer versículo que derrumba la Trinidad y finalizo con esto. Dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Listo. Tranquen la Biblia, se terminó. No hay más nada que leer. Entonces, el Señor dijo, yo soy el principio y soy el fin. El principio, Génesis 1:1. El fin, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Listo. No hay más nada que buscar. Principio y fin, Jesucristo.
Listo, perfecto. Vámonos en primer lugar con Génesis. Yo les voy a pedir a toda la gente que está aquí arriba que por favor sea rápida porque tengo 20 minutos porque tengo que comenzar clase de discipulado. Vamos con Paul y a sus argumentos en primer lugar con respecto a Génesis, ¿ok? Y que justamente nos acaba de decir que cuando dice Yo quería hagamos tra- está hablando con su gloria. Dale. yo quería tirar los tres, ¿puedo? Chiquitito así, en un minuto nomás. Pero me tocaba a mí, ya hablo mucho, Paul. Oye, a mí me ha bajado. Coméntame solamente con respecto a Génesis y vamos en orden, hermano. Bueno, solamente con Génesis, me dejas ahí con la pica. Génesis 1.1 no refuta en lo absoluto a la Trinidad, porque el texto de Génesis dice claramente, Elohim creó los cielos y la tierra, y él también hizo al ser humano. ¿Por medio de quién y por quién y para quién? Únicamente por Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 8 en adelante, dice el Padre, declarándole al Hijo, pero respecto al Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Y en el verso 10 dice esta asombrosa declaración que no se encuentra en Génesis textualmente, pero está porque es el Elohim que está creando. ¿Qué dice el verso? Tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este texto le aplica el Padre al Hijo. Y si acá me quieren decir que este Hijo solamente es la carne, me tienen una carne creando a lo creado. Algo completamente inconsistente. Para que el Hijo cree el universo, tiene que ser eterno junto con su Padre, no tiene que tener carne porque la carne empieza a ser cuando es creada por Dios y tiene que ser consustancial con aquel que es el único Dios que aparece en Génesis 1.1, Génesis 1.26, Génesis 1.27. Listo. Muy bien, Tenía más, pero... muy bien, muy bien. Vámonos con Cristiano Curioso. Adelante, hermano. Sí, bien interesante cómo aquí el señor Templario acaba de darle personalidad a la gloria, ¿no? No solamente es sorprendente, sino que es gracioso, ¿no? No solamente él ignora que aquí Dios está hablando en un aspecto plural, sino que incluso habla acerca de nuestra semejanza, ¿no? Creo que ahí omitió esa información debido a que justamente va en contra de la unicidad. Aquí nuestro amigo unicitario, ¿verdad? Al igual que la mayoría de unicitarios, ignora la revelación progresiva, ignora lo que dice la Escritura en cuanto a quién es este Dios que crea todo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos la Escritura de forma sencilla, nada más, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, versículo 2, perdón, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este señor no cree que Dios hizo el universo por medio del Hijo. Vamos a preguntarle a ver si él lo cree. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al versículo 19, dice la palabra del Señor hablando acerca de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esta descripción justamente se amolda, va conforme a lo que nosotros creemos en cuanto a la Trinidad, porque es el Padre a través del Hijo, por medio del Hijo, quien crea absolutamente todas las cosas. Aquí la cuestión de decir que Dios creó no haya conflicto con la Trinidad, puesto que nosotros creemos que solamente hay un Dios, pero en este único Dios hay una distinción personal, de tal manera que toda la Escritura nos muestra que es el Padre creando todo por medio del Hijo. Continúa Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y un texto más, y con eso termino. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por medio de Logos. Y ese Logos en Juan 1.14 se identifica con Jesús, quien es el Hijo de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él nos tiene que explicar por qué la literatura del Nuevo Testamento nos muestra a este Dios creando por medio del Hijo. Si Dios es un Dios unipersonal, entonces ¿por qué está creando por medio del Hijo? A menos que este Señor crea que este Hijo, y yo seguramente ya voy deduciendo, va a decirnos que este Hijo es simplemente la palabra de Dios. A ver, quiero que pueda refutar lo que dice la Escritura. Adelante. Muy bien, no sé si Templario quiere responder ahí rápidamente a lo que dice Cristiano Claro, Curioso. por supuesto, ¿cómo no voy a responder eso? Dale. Claro que sí. No, mira, entonces ya que Cristiano Curioso y las demás personas que hablaron antes de mí están invalidando Isaías 44:24, donde dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo, es de solo, no es de tres personas, no es de Trinidad, no es de pluralidad. Este solo es solo. Es como que yo estoy solo en estos momentos en mi casa. Los cielos, que extiendo la tierra
por mí mismo. Isaías 45:12. Yo hice la tierra, yo, no nosotros. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. No nuestras manos. Ahora, ¿quién es ese Jehová para el pueblo judío? Isaías 63, capítulo 63, versículo 8. Ajá, no, me fui. Era el 62, bueno, me fui. Se me fue. Bueno, Templario, recuerda que tienes que refutar. 64:8, 64:8. Templario, Ahora recuerda que pues, tienes que ya va, refutar. escúchame. Templario, recuerda que Ya tienes que va, escucha un refutar que momentico, Dios rapidito, crea para que todo me por dejen medio del hablar, Hijo. porque yo les respeté y los dejé Te hablar. escuchamos, te Y a mí escuchamos. no me... Sí, y sí, fíjate, no. sí, Templario, espérame. Solamente te está poniendo énfasis de que tienes que responder el hecho de que Dios crea todo por medio del Hijo. Eso nada más te está Pero te recordando. estoy... Claro, pero es que yo te estoy diciendo quién es ese hijo, que a su vez es el padre. No, claro, está bien, pero tienes que... No, está bien, pero tienes que explicarnos... Pero tienes que explicarnos... Perfecto, pero tienes que explicarnos esa expresión por medio de. Eso es lo que tienes que explicarnos. Y yo te lo estoy explicando. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Significa que en Isaías 64:8 dejaron afuera al Hijo y dejaron afuera al Espíritu Santo. No, porque Isaías 9:6 te dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Ese Padre eterno que fue manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, a su vez al mismo tiempo fue hijo. Y menos mal que me citaste Hebreo, porque ustedes leen, pero ustedes leen por encima, porque fíjate lo que te está diciendo Hebreo, algo que ustedes lo han leído miles de veces, pero ustedes nunca han entendido. Mira lo que te dice el capítulo 1 de Hebreo. Es interesante porque es demasiado bueno. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios? Habló por medio de un ángel, habló por medio de una zarza ardiente, habló desde la nube, habló desde un torbellino de fuego. Ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es el mismo Padre, ese que le habló a Moisés en la zarza ardiente, que se hizo un cuerpo, y como dice la Escritura, que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo, no solamente por dentro, porque yo no soy de los unicitarios que creen que un espíritu se metió dentro de un cuerpo y lo que está dentro es divino y lo que está afuera no. Para mí Dios tiene una sola naturaleza, Dios no cambia, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, tiene una sola naturaleza y su naturaleza es ser espiritual. Ese espíritu, dice la Escritura, que Dios fue manifestado en carne. Ese espíritu que lo llena todo, que es eterno, fue manifestado en carne y fue semejante a los hombres, no igual a los hombres. Primera de Corintios 15:44 te dice que el primer hombre es terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ese Señor que es del cielo, que es la imagen visible del Dios invisible, Él fue el que creó todo. Por eso es que Él es el Padre eterno. Listo. Por eso es que Él se le llama Padre eterno, porque Él es el creador del Génesis 1:1 en adelante. Y ahora en el Nuevo Testamento se dio a conocer y se dio a ver como hijo. Más nada, el mismo. Muy bien. No sé si Anagnosis o Esteban quieren responderle rapidito, porque ya nos vamos. Hermano. Ya, en primer lugar, por ahí dijo... Y tapa otra oportunidad. Listo, por ahí dijo efectivamente que en Hebreos, obviamente que es el Padre Hijo creando, o sea, creó, o sea, Padre Hijo creó, pero acaba de decir que en la tierra se hizo hijo. Entonces, ¿cómo es que puede crear las cosas si en la tierra vino a ser hijo? O sea, es inconsistente lo que acaba de decir ahorita el amigo. Porque Él siempre fue el Espíritu Eterno y es Padre. Y como Espíritu Eterno es el creador de todo. ¿Por qué dice que creó por medio del Hijo? Deja que termine Anagnosis. Claro, o sea, ya me dio la idea, pero tú mismo has dicho de que cuando quisiste explicar, cuando dice por medio del Hijo, tú dijiste, es que es el Padre y el Hijo el que creó, porque el Hijo es el Padre. Entonces, si el Hijo es el Padre creando, entonces el Hijo tuvo que existir, y no solamente en la tierra. Es tu propia afirmación, no es la mía.
porque yo no baso, yo no estoy respondiendo de acuerdo a lo que yo creo, yo estoy respondiendo de acuerdo a lo que yo escucho de ti. Ahora, el texto literalmente dice que el Dios hizo las cosas por medio del Hijo, por medio, o sea que hay una causa instrumental allí. Por ende, al ver una causa, así como tú lees que Dios habló por medio de los profetas o por los profetas, no quiere decir que Dios sea los profetas, ¿no? O el Padre sea los profetas. Si igualmente cuando dice que el Padre habló por el Hijo, no quiere decir que el Padre es el Hijo, sino es que hubo efectivamente una causa instrumental al momento de hablar. Y dice por a quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Por medio del Hijo. Y no es algo mental, porque sí, bueno, no me voy a enfrascar mucho en el griego porque yo sé que me lo van a tomar como filosofía, pero es que hay muy diferente, hay palabras en griego para decir que hay una causa, porque algunos unicitarios dicen, no, es que lo hizo por causa del Hijo. Es porque lo hizo, porque el Hijo estuvo en la mente del Padre y porque el Hijo estaba en la mente del Padre, el Padre hizo las cosas. No, porque ahí hay una causa instrumental, no hay una causa de razón, que es muy diferente. Ahora, con respecto, es curioso que para mí es algo muy, muy tremendo, porque para nosotros no hay problema que nos citen textos donde diga que Dios es único, que es solo, que es uno, etcétera, porque eso lo creemos. Pero para ustedes es problemático cuando hay textos que hablan de manera plural. Y eso no lo saben explicar. Tienen que hacer un montón de cosas para poder explicar el texto plural que se enfrasca en Dios. Aunque obviamente para mí hay un solo y único creador, es más, tú me hiciste, no se centren en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tus creadores, aunque para mí obviamente hay un solo creador. Pero justamente en el texto hebreo, en Eclesiastés 12:1 dice de manera literal, acuérdate de tus creadores. Pero bueno, para mí, como repito, hay un solo creador, pero es curioso que lo diga de manera plural. Es curioso. Por eso yo lo que repito es en este sentido de que nosotros vemos de que Dios el Padre crea todas las cosas por medio del Hijo y también por medio del Espíritu Santo, porque justamente en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu de Dios me hizo, dice Job 33:4. Dice que envías a tu espíritu y son creadas las cosas. O sea que Dios envía al espíritu y son creados. Ahí tenemos la relación de la Trinidad como un solo Dios creando, que Dios envía el Espíritu para ser creado y que crea también justamente por medio del Espíritu, por medio del propio Jesús, porque eso dice Colosenses 1:16, lo dice Hebreos 1:2, lo dice Juan 1:3 y varios textos efectivamente que muestran que Jesucristo es el medio de la cual Dios hizo todo. Adelante, hermano. Excelente. No sé si mi hermano Esteban quiere comentar algo rápido. No, me sacó el texto Juan 1.3. Lo que pasa es que ahí donde justamente estos señores pretenden hacer doctrina de un solo versículo y cuando justamente no entienden el concepto, como bien decía Cristian, de la revelación progresiva, nos vamos a encontrar con textos con Juan 1.3, ¿verdad? Colosenses 1.16, que efectivamente este concepto que justamente lo dice Isaías 45.12, me gustaría preguntarle a él, ¿qué significa el término mis manos? Cuando habla de mis manos, el término está diciendo, la frase mis manos de Isaías 42 se refiere justamente a la referencia de la acción que Dios a través de quién, de su verbo, que en este caso justamente lo menciona Juan 1.3. Entonces claramente Dios está creando a través de su Hijo. Y ahí donde justamente cuando suben con esa soberbia, ¿no?, que van a refutar con 3 versículos sin un desarrollo teológico, la Trinidad es preocupante, porque claramente pasa a llevar un montón de cosas. Y no deberían tener miedo a Anagnosis de citar el griego, si no pueden entender que la Biblia no fue escrita en español y la mandaron después a la librería para que ellos lo pudieran comprar. No, la Biblia tiene un desarrollo teológico gramatical en el hebreo, en el griego y también en el arameo, y que son morfosintácticamente distintos. Así que cuidado ahí, amigo querido templario. Así que falta un poquito más de desarrollo ahí. Excelente, excelente. Yo quiero preguntarle aquí a Mr. Templario, tenemos aquí a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, ¿no? Jesucristo me imagino que él va a decir que es el Padre, ¿correcto? ¿Tú crees que Jesucristo es el Padre, cierto? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, entonces tú crees que el Padre tiene un Dios y Padre, según el texto. Bendito el Dios y Primera Padre de de nuestro Pedro. Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Ajá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perfecto, Y bueno, mi pregunta es, amén al texto. muy bien, mi pregunta es, si Jesucristo es el Padre tiene un Dios y Padre.
No, no tiene un padre, obviamente que no. Ok, estás negando el texto. Porque el texto No, claramente dice no, que Dios... no lo niego. A ver, Yo no estoy explícame. negando el texto. Yo lo que te estoy negando es que haya dos personas diferentes y uno sea padre del otro. No, 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 Eso es no, lo no, que no, yo no. sí Yo estoy estoy negando. afirmando, no, no, no. A ver, si me entiendes. Yo estoy Claro, afirmando. porque tú me estás No, haciendo no. tu pregunta desde el punto de vista Yo te, trinitario, porque tú dices que hay un Dios yo en te tres estoy preguntando, personas. al contrario, te estoy preguntando desde el punto de vista unicitario. Porque si tú me Yo te dices, estoy diciendo pero amén al texto, déjame bendito el Dios y explicar, Padre. cálmate. Ok, Yo te estoy preguntando según el punto de vista unicitario, porque tú me dices que Jesucristo es el Padre. Bueno, entonces si Jesucristo es el Padre, el texto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Padre. Entonces, yo te pregunto en base a la visión unicitaria, ¿el Padre tiene un Dios y Padre? no, y yo te respondo desde el punto unicitario. No tiene un padre. Explícame El el padre texto. es padre. Entonces explícame el texto porque dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tú dices que es el Padre. Ok, fíjate, en el versículo 6, ese tendríamos que leerlo. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Este Dios y Padre que está hablando el versículo 3 es el mismo Dios que está hablando en el versículo 5. Pero no me Y estás ese explicando el Dios, versículo 3. Explícame el versículo 3 porque dice Dios y Padre Y si va de. a saltar el texto, va a saltar otro texto. Porque ese de es de pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es el Padre, ¿por qué se dice que éste tiene un Dios y Padre? porque ahí te lo está diciendo de que Señor Jesucristo está hablando de ese mismo Dios en su humanidad y hablando No desde dice su eso, estado divino en espíritu. Listo, no dice eso. listo. Entonces, ¿tú crees que cuando se habla aquí de Jesucristo simplemente se está hablando de la humanidad? Al Señor el mismo Señor en Hebreos 1, como te dije, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces. Cristo como Dios, como Padre, hablaba en algunos momentos como Padre cuando se lo dijo a Tomás y hablaba en algunos momentos como Hijo. Uy, Cuando nosotros vemos la Escritura, Bueno, nosotros pero aquí vemos está que hablando para el Pedro. Señor Pero aquí está hablando Pedro. siempre, Pedro cuando utiliza ok, Pedro en este texto, Pedro cuando utiliza el nombre de Jesucristo, ¿está hablando del Padre o está hablando del cuerpo, según tu interpretación? está hablando de ese Dios y Padre desde su humanidad. Entonces, Porque si tú lees segunda de entonces Pedro, acordamos, vale, perfecto. Entonces acordamos, independiente de su humanidad o divinidad, acordamos que este sujeto, y le digo sujeto para no utilizar la palabra persona, porque luego ustedes se ponen delicados con esa palabra, este sujeto, independientemente de su divinidad o de su humanidad, este sujeto es el Padre, ¿correcto? sí, 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 es el mismo, Muy bien, mismo entonces el Jesucristo. texto me está diciendo que este sujeto, quien es el Padre, tiene un Dios y Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tú dices que este sujeto es el Padre. Entonces el Padre sí tiene un Padre. No, ahí lo que te está diciendo el texto, sencillamente te está nombrando a Cristo en sus dos títulos honoríficos. Jesucristo, que es la manifestación humana de hombre, y Dios y Padre. Por eso te estoy preguntando. Te está hablando del mismo sujeto. Por eso te estoy, Bendito el Dios y Padre. ¿Por qué? Pero no te está diciendo por eso, de que Cristo por eso tenga te he un Padre preguntado. diferente. Por eso te he Lo que preguntado, está Pedro, cuando utiliza la hablando palabra Pedro, Jesucristo, escúchame, por eso te estoy preguntando, Pedro, cuando utiliza la palabra Jesucristo en este texto, entonces simplemente está hablando de la humanidad o de la carne, ¿correcto? Según tu visión. está hablando desde las dos maneras en ese texto de la cual Pedro lo está llamando. Céntrate en lo que te digo. Cuando utiliza Por eso. Pedro es está que no me llamando estás a respondiendo. Jesucristo Yo estoy Dios siendo Padre, y lo yo está estoy siendo llamando muy hombre. puntual. Yo estoy siendo muy puntual. Cuando Y te utiliza estoy la palabra, contestando. escúchame, estoy siendo muy puntual. Cuando utiliza la palabra o el nombre Jesucristo, céntrate en el nombre Jesucristo. Ese Jesucristo que utiliza aquí Pedro, ¿se refiere al Padre o se refiere a la humanidad? ¿A qué se refiere? A su humanidad. A su humanidad. Vale, entonces tienes a un padre siendo padre ¿Del simplemente de cielo una o...? humanidad. no está bromeando. Este señor es broma.
vuelvo a repetir. ¿Esa humanidad Vuelvo a está en el repetir. cielo, esa humanidad cuando dice Dios y Padre, templo Dios? Bendito el Dios, escucha, bendito el Por eso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande esos misericordia textos están en presente. nos hizo Templario. renacer para una esperanza Templario, viva escúchame. por la resurrección de Templario. Jesucristo. Y vuelve a nombre, escúchame, No ya te va a va. escuchar. Templario, no te pero va a escuchar. escúchame un poquito, nomás un poquito. Esos textos están en presente. O sea, no dice bendito el Dios y Padre o el bendito el que fue Dios y Padre, el que será Dios y Padre. No, el que es Dios y Padre, tiempo presente. ¿Tú crees que cuando Pablo escribía eso, él creía que había en el cielo un hijo en carne que es hijo del Dios y Padre que está mencionado él como bendito? Pedro sabía que Jesucristo era el Padre. Pedro, los No me estás apóstoles sabían que respondiendo. Jesucristo era el Padre. Yo no te pregunté lo que tú supones. Lo que te estoy preguntando es si ahí ese tiempo presente es en la actualidad de Pedro. No, sí, Cuando Pedro gramaticalmente dice no. bendito sea el Dios y Padre. Sí, porque Sí, es que bueno, el excelente, entonces. Señor Hay un hijo ascendió. encarnado en el cielo. Listo. Hay un hijo encarnado en el cielo que tiene un Dios y Padre. Bueno, fíjate, ahora yo quiero que me dejen explicarlo de mi manera. Bueno, Dale, Ahora yo quiero explicarlo rapidito de mi porque vamos manera. terminando ya. Rápido. Oye, pero faltaba mi pregunta. po. Sencillo, varón. Aquí no se está hablando de dos personas diferentes al mismo Jesucristo. Aquí Pedro está haciendo una saturación del Espíritu, pero que ese Espíritu fue manifestado en carne y que es Jesucristo. Al final, Jesucristo lo es todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, así como es Dios y Padre, así como es Hijo, es tabernáculo, es el sacerdote, es el Cordero, Jesucristo es la luz, Jesucristo lo es todo. Pero te Jesucristo estás lo es todo. refutando. Aquí no hay una separación de personas. Pero te Aquí estás no hay refutando. separación de personas. O sea, pero No. te estás disparando en el pie porque me acaba de decir que Jesucristo en este texto simplemente es la humanidad. No es todo. Pedro lo está nombrando desde sus dos posiciones, como hijo y como Dios. Eso no dice el texto. Lo está nombrando en sus dos posiciones, como hijo y como Dios, porque ese Dios y Padre es el que se manifestó como hijo, y eso lo sabía Pedro. ¿Y cómo sabemos que lo sabía Pedro? Por Hechos 2:38, porque es el cumplimiento de Mateo 28:19. Listo. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. Un último texto antes de terminar porque ya tengo que cortar ya. Podemos continuar la conversación Vale, otro día. Un último texto. Cuando Jesucristo dice en Juan capítulo 8, dice lo siguiente en el versículo 16, y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Pregunta, ¿Jesús es solo o no es solo? Ahí estaba hablando como hijo. Puta, pero es que no. Ahí estaba hablando como hijo. Es que Dios, habiendo A hablado ver, yo de tengo una muchas pregunta. veces, A ver, de muchas maneras, mi pregunta es concisa. Jesús, vuelvo a repetir. pero mi pregunta es Cristo hablaba concisa. como hijo y hablaba como hombre. Cristo hablaba como hijo y hablaba como Pero padre. ahí estás postulando, Cristo ahí estás hablaba postulando como las hijo, como naturalezas. padre. Ahí estás postulando las naturalezas Ah. como si fueran personas. Las naturalezas Mire, no son no, personas. No, Él yo no te niega hablo- la yo no te estoy naturaleza hablando de Para que que sea una persona. para Te que una estoy hablando persona de Cristo. para que una persona no esté sola necesita tener a otra persona. De lo contrario está sola. Entonces estás postulando las naturalezas como si fueran personas. La única como manera estás en tú, la que templario. alguien no esté solo es que no esté con otra persona al lado. Entonces te Así vuelvo a como hacer estás una tú, pregunta templario. y vamos terminando porque de verdad tengo que irme. El texto dice, Jesús dice, no soy yo solo. Jesús es solo. Porque acabo de citarnos otro versículo en el Antiguo Testamento. ¿Jesús es solo o no es solo? Sí, sí, solo, claro que sí, es el único Dios. Perfecto, acaba de negar el texto. Dios le bendiga a mis hermanos que tengan una linda No, pero ahora te noche. vas a- Nos vemos, Bájale tengo que ya, irme, tengo bájale. clases de discipulado. No, Eder, no. Nos vemos, No, nos vemos. no. Bendiciones, bendiciones. Hasta luego. No.